«Apártate, viejo asqueroso». El grito atravesó el elegante salón como una daga. La celebración era de gala, botellas de champán de 100,000 pesos cada una. Pero lo que presenciaron fue a un joven millonario empujando a un anciano en medio de la multitud. El silencio se rompió con carcajadas despiadadas. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario diciéndonos desde dónde están escuchando esta historia, porque lo que viene a continuación los va a impactar como nunca antes. Mira nada más, el limosnero creyendo que puede poner un pie aquí adentro. Se burlaba Bruno Herrera con el pecho inflado y sus amigos riéndose como hienas a su alrededor. El anciano tropezó, casi se desplomó. Solo había pedido un vaso de agua y recibió a cambio monedas arrojadas al suelo como si fuera un perro. Los invitados de traje y vestido costoso reían sin compasión. ¿Y tú, en el lugar de ese anciano, qué harías? Las cámaras de los celulares estaban apuntando, grabando cada segundo de la humillación. «Grábalo, Ricardo, muéstrele a Internet cómo tratamos a esta clase de gente», gritaba Gustavo riéndose a carcajadas. El mesero que atendía las mesas volteó el rostro, fingiendo no ver. La novia de Bruno prefirió contemplar su copa brillante que enfrentar la cobardía. El anciano se mantuvo en pie, con su bastón en la mano, y lágrimas ocultas en los ojos, pero nadie lo notó. Era como si fuera invisible, y fue en ese instante que el público presente mostró su verdadero rostro. Riqueza sin compasión, dinero sin carácter, lujo sin corazón. La escena repugnante se convirtió en espectáculo de vergüenza. Solo que detrás de esa barba descuidada y esas ropas desgarradas existía una verdad tan absurda que haría que cualquiera se atragantara. No era simplemente un anciano pidiendo agua. Era un hombre poderoso, ocultando un secreto que nadie se atrevería a imaginar. Con cada risa cruel, él acumulaba no solo dolor, sino munición para voltear el juego de la manera más impactante posible. Y cuando esa vuelta sucediera, iba a hacer temblar los cimientos de ese salón de lujo. El salón principal del recién inaugurado Club Palacio Real era un espectáculo de ostentación. Candelabros de cristal colgaban como estrellas artificiales, reflejándose en las paredes de mármol blanco y en los espejos dorados que multiplicaban cada detalle de la riqueza presente. Empresarios brindaban con copas que costaban más que el sueldo de un trabajador común, y la música de una orquesta en vivo amenizaba la noche. Fue en ese ambiente que un anciano, encorvado sobre un bastón gastado, se acercó lentamente a la entrada. Sus pasos eran cortos, pesados, pero decididos, y con cada movimiento su respiración agitada delataba la edad avanzada. Los ojos de los invitados se volvieron no por compasión, sino por extrañeza. Un hombre tan sencillo en un lugar que irradiaba exclusividad. El contraste era gritante y las miradas se transformaron en murmullos venenosos. Bruno Herrera, el heredero arrogante, fue el primero en manifestarse. De traje a la medida, cabello peinado con gel y el pecho hinchado por el ego, empujó al anciano con un gesto brusco, haciendo que casi cayera en el piso pulido. «Quítate del camino, porquería vieja. Aquí no es lugar para gente como tú», gritó, y su voz resonó por el salón como una sentencia. Sus amigos, Gustavo Mendoza y Ricardo Vega, no perdieron tiempo en carcajearse, incentivando aún más la escena grotesca. «Mira nada más, el abuelito perdido en el Club de los Millonarios», se burló Ricardo, alzando su copa como si brindara por la humillación. El público a su alrededor los acompañaba con risas contenidas, prefiriendo participar en la burla que demostrar cualquier señal de compasión. Sofía Torres, la novia de Bruno, observaba desde lejos con un falso aire de incomodidad. Sabía que la escena era cruel, pero la copa de champán francés en sus manos
pesaba más que cualquier valor moral. Desvió la mirada, prefiriendo ocuparse con los brillos del vestido plateado que enfrentar la vergüenza que se extendía ante ella. El anciano, encorvado, levantó los ojos llorosos y con voz baja y cansada pidió: «Por favor, solo un vaso de agua». Su súplica simple y humana fue recibida como combustible para aún más crueldad. Gustavo, con una sonrisa burlona, sacó una moneda dorada del bolsillo y la arrojó al suelo, haciéndola tintinear en el mármol. «Ahí tienes, abuelito, compra agua en la tienda de la esquina», dijo, arrancando carcajadas del público. Mientras tanto, los meseros del club, que hasta hace poco tiempo reverenciaban a Miguel Herrera, fingían no reconocer a ese anciano. Entre ellos estaba Aurelio García, el maitre respetado, que siempre había mostrado deferencia ante el billonario en sus atuendos habituales. Pero ahora, al verlo vestido en harapos, con barba descuidada y postura frágil, volteó el rostro como si no tuviera conexión alguna. El silencio de él era más cruel que las palabras de Bruno, pues demostraba que hasta los que debían gratitud estaban listos para abandonar al débil cuando la apariencia ya no delataba poder. La indiferencia se convirtió en el arma más afilada de esa noche. El anciano se apoyó firmemente en el bastón, resistiendo el impulso de caer, y respiró profundo. Había un dolor escondido en su mirada, pero también una fuerza silenciosa que nadie conseguía percibir en ese instante. No discutió, no gritó, no se defendió, apenas observó cada rostro, cada risa y cada insulto que le fue lanzado. Era como si estuviera grabando en la memoria una lista de todos los que prefirieron reír en vez de extender la mano. Con cada segundo, su corazón se apretaba no solo por la humillación, sino por la prueba que parecía escapar de su control. No esperaba que el hijo fuera tan cruel, tan inhumano ante la fragilidad. Bruno, inflado por el aplauso silencioso del público, decidió ir más allá. Tomó el bastón del anciano y lo arrojó a un lado, como si fuera un objeto desechable. «Viejo inútil, si no puedes ni caminar derecho, ¿qué crees que vas a hacer aquí adentro?», dijo con desdén. El anciano casi perdió el equilibrio, pero se sostuvo en su propio orgullo. La risa resonó como trueno en el salón, transformando la fiesta en una arena de humillación. Era el espectáculo que todos, en el fondo, querían presenciar. El rico pisando al pobre, el fuerte aplastando al débil. El Club Palacio Real, inaugurado para celebrar grandeza, se transformaba en escenario de la vergüenza. Ricardo, animado con la escena, sacó el celular del bolsillo y comenzó a grabar. «Miren esto, gente, un mendigo invadiendo la fiesta de millonarios», dijo, alzando el aparato para que todos alrededor aparecieran en el registro. El público rió aún más, algunos hasta incentivando. «Graba, graba, esto va a ser viral en Internet». Bruno, satisfecho con la atención, hizo una reverencia irónica ante el padre disfrazado. «Señoras y señores, les presento el nuevo show de la noche, El Mendigo Perdido», anunció como si estuviera en un escenario de teatro. La crueldad no tenía límites, y cada segundo parecía reforzar la distancia entre lujo y humanidad. Sofía, aunque inquieta, prefirió no oponerse. Sabía que Bruno tenía el poder del dinero y que ir contra él podría costar caro. Su cobardía era el reflejo de muchos ahí. Preferían el silencio de la conveniencia al riesgo de la compasión. El anciano, ignorado, sintió el alma arder. No era solo el dolor de la humillación, sino la certeza de que la noche traería revelaciones que cambiarían vidas para siempre. Cada insulto, cada mirada desdeñosa era como fuego, alimentando una decisión silenciosa que crecía dentro de él. En el fondo del salón, algunos pocos invitados cuchicheaban, intrigados con la escena. Había una incomodidad flotando, pero nadie se atrevía a intervenir.
El miedo de perder el estatus social era mayor que el coraje de defender a un desconocido. Y así la fiesta continuaba, como si la humillación fuera apenas parte del entretenimiento de la noche. Pero el anciano, aun en silencio, cargaba algo que nadie ahí podría imaginar, un poder escondido bajo la apariencia frágil, capaz de voltear el juego en cuestión de horas. Entonces levantó los ojos hacia Bruno y lo encaró por algunos segundos. No había rabia ni odio, sino una tristeza tan profunda que atravesaba cualquier máscara de arrogancia. Fue en esa mirada que comenzó a formarse el verdadero juicio. Mientras Bruno sonreía victorioso, creyendo haber ganado, el padre billonario disfrazado comprendía que esa prueba sería más dolorosa de lo que pensaba. La prueba no estaba solo en que el hijo reconociera al pobre, sino en que el padre soportara ver al heredero sumergido en tanta crueldad. El espectáculo estaba apenas comenzando. Ricardo Vega, emocionado con la escena, alzó el celular en posición de grabación. «¡Miren esto, gente! ¡Un mendigo invadiendo la fiesta de millonarios!», gritó, su voz resonando por el salón con un tono burlón que hacía que los invitados rieran aún más. El brillo de la pantalla iluminaba rostros ávidos por espectáculo, mientras los primeros comentarios ya surgían en las redes sociales. «Humíllalo más. Enséñale a ese viejo a no aparecer en lugar equivocado». La crueldad ganaba escenario y público, transformando un simple gesto de arrogancia en entretenimiento digital. El anciano, inmóvil, soportaba el dolor de ser filmado no solo por los ojos presentes, sino por el juicio anónimo que se extendía en segundos por Internet. Gustavo Mendoza, siempre dispuesto a ir más allá, abrió la cartera de cuero importado y retiró una moneda dorada. La arrojó al suelo, haciendo resonar un sonido metálico que reverberó en el salón silencioso por algunos instantes. «Ahí tienes, abuelito. Compra pan, ¿o será que el señor no sabe ni usar dinero?», se burló, provocando carcajadas que casi ahogaron la música de la orquesta. El anciano se inclinó levemente para no caer, pero no recogió la moneda. Su silencio era un escudo, pero también un cuchillo que cortaba profundo, porque cada mirada ahí mostraba la verdadera cara de la élite. Ricos que confundían poder con derecho a humillar. El público, embriagado por el lujo y el alcohol, se deleitaba con la escena. Algunos invitados comentaban entre sí: «Esto es lo que pasa cuando se deja entrar a cualquiera aquí», dijo una señora de vestido rojo, abanicándose con un abanico dorado. «Solo hay que llamar a seguridad y mandar a ese harapo afuera», completó un hombre de bigote grueso, riendo alto. Las risas resonaban como coros de desprecio mientras el anciano permanecía firme, apoyado en el bastón. Era como si cada palabra fuera un ladrillo apilado sobre sus espaldas, pesando hasta el límite de la resistencia humana. La vergüenza no era solo suya, sino de la sociedad que elegía reír en vez de ayudar. Aurelio García, el maitre, observaba la escena de cerca. Conocía esa mirada, esas facciones. ¿Cuántas veces ya no había servido a ese mismo hombre en cenas privadas cuando llegaba en autos blindados y rodeado de guardaespaldas? Pero ahora, disfrazado de mendigo, Miguel parecía otro. Lo reconoció, pero prefirió voltear el rostro, fingiendo no reconocer. El miedo de perder el empleo pesaba más que la gratitud que debería sentir. Su cobardía dolía tanto como las palabras crueles de los jóvenes herederos, porque demostraba que la lealtad se evaporaba cuando el poder parecía ausente. El anciano Miguel se mantenía callado, pero por dentro una guerra se libraba. Su corazón latía acelerado, no por la edad, sino por la decepción que quemaba como brasa dentro del pecho. Cada risa de los invitados, cada mirada de asco, cada palabra venenosa de su propio hijo era como un puñal atravesando su alma.
No había esperado que la prueba se volviera tan cruel, tan rápida. La vergüenza pública no era solo una representación, era la revelación de que el mundo a su alrededor se había transformado en algo vacío, sin compasión, sin humanidad. Bruno, satisfecho con el espectáculo, se acercó nuevamente al padre disfrazado. Mira nada más, gente, ni siquiera reacciona. Debe estar acostumbrado a vivir como basura. Las carcajadas aumentaron y alguien gritó desde el público: «Hazlo bailar por dinero, Bruno». La crueldad escalaba en segundos. Ricardo acercó aún más el celular, enfocando en el rostro arrugado y en la mirada cansada de Miguel. Era un retrato del dolor, pero nadie se daba cuenta. Para ellos era solo diversión, un show gratuito dentro de la fiesta millonaria. El Salón Palacio Real se había transformado en un circo de la vergüenza y el anciano era el payaso involuntario. Mientras tanto, Sofía se mordía los labios, dividida entre la incomodidad y la conveniencia. «Bruno, ya basta». «Esto se está poniendo feo», susurró, pero lo suficientemente bajo para no ser oída. En el fondo, sabía que la actitud del novio era asquerosa, pero el miedo de perder el estatus la hacía retroceder. Para ella, era más fácil fingir que no veía, como la mayoría de los presentes hacía. El silencio cobarde resonaba tan alto como los gritos de burla. Y Miguel, en silencio, registraba todo. Cada mirada, cada actitud, cada máscara revelada. Las redes sociales alimentadas por la grabación de Ricardo ya hervían. En menos de 5 minutos, decenas de comentarios brotaban. «Ese viejo se lo merece. Enséñale a la gentuza a no meterse donde no debe. Bruno es un rey». El público virtual era aún más cruel que el físico. Era el tribunal invisible de Internet que juzgaba sin conocer, que condenaba sin pensar. Miguel sintió el peso de esa exposición no solo como un disfraz, sino como una afrenta a la dignidad humana. Estaba siendo destruido en público, no por extraños, sino por su propio hijo. El anciano levantó los ojos nuevamente y encaró a Bruno. Su mirada no cargaba odio, sino una mezcla de tristeza y decepción. Por un instante, Bruno desvió la mirada, pero luego retomó la postura arrogante, inflado por los aplausos y las risas. Creía estar ganando, creía ser el centro del universo esa noche, pero Miguel sabía que cada segundo de esa humillación era, en realidad, un arma siendo forjada. La vergüenza pública sería el combustible de una vuelta que nadie imaginaba, y cuando Ricardo gritó: «Di algo, abuelito, muestra que aún sabes abrir la boca». El salón explotó en carcajadas nuevamente, pero Miguel permaneció callado, como si el silencio fuera más ensordecedor que cualquier palabra. Dentro de sí ya había decidido. Esa noche no terminaría con risas, sino con una lección que quedaría marcada para siempre. El espectáculo de la vergüenza estaba en pleno desarrollo, pero el acto final aún estaba por venir, y cuando viniera cambiaría todo. La madrugada cayó sobre Ciudad de México como un velo pesado, y Miguel Herrera dejó el Club Palacio Real en silencio absoluto. Al entrar en su auto blindado estacionado discretamente en la calle lateral, retiró con calma las ropas desgarradas y la barba postiza que sostenían su disfraz. El reflejo en el espejo interno reveló nuevamente al hombre elegante y poderoso, con ojos llorosos, pero endurecidos por la decisión que tomaría. Se vistió con un traje a la medida de corte impecable y cerró la corbata como quien sella un veredicto. No había espacio para vacilación. El hijo necesitaba sentir en carne propia el peso de las decisiones. Tomó el celular, marcó el número de su abogado de confianza, doctor Ramiro Duarte, y con voz firme dijo: «Mañana mismo quiero que Bruno sea desheredado. Quítale todo».
Del otro lado de la línea, Ramiro vaciló por algunos segundos, sorprendido con la orden abrupta. ¿Estás seguro, Miguel? Estamos hablando de una fortuna de 1.200 millones de pesos. Este corte no será apenas una advertencia, será una ruptura definitiva. Pero Miguel no retrocedió. Sí, Ramiro, quiero que cada peso, cada inmueble, cada cargo en empresas y fundaciones sea retirado inmediatamente. A partir de mañana, él será apenas un empleado más, sin privilegios, sin lujos, sin apellido para sostener sus errores. La voz de Miguel temblaba levemente, no de duda, sino del dolor de un padre que sabía estar a punto de arrancar de su propio hijo la comodidad que lo había transformado en un monstruo arrogante. Ramiro tecleaba furiosamente, registrando cada detalle de la orden. Miguel entonces continuó. Crea un fondo inmediato. Quiero que todo el patrimonio sea convertido en un instituto para trabajadores olvidados, para gente que lucha y que nunca recibió reconocimiento. No quiero ver ese dinero sosteniendo arrogancia y prepotencia. Quiero que sirva de base para quien realmente necesita. El abogado, impresionado, respondió. Será un marco histórico. Su nombre quedará para siempre asociado a la justicia social, Miguel. Pero el billonario apenas suspiró. No quiero aplausos, Ramiro. Quiero que mi hijo aprenda. Quiero que entienda que sobrevivir no es vivir de apellido, sino de carácter. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en el amplio escritorio de su penthouse, rodeado por estanterías de libros raros y cuadros de artistas consagrados. Cada paso resonaba como martillazos en la mente. El recuerdo de la mirada cruel de Bruno, empujándolo ante la multitud, quemaba como fuego en su corazón. ¿Dónde me equivoqué?, murmuraba para sí mismo encarando la ciudad iluminada por las ventanas de vidrio. Sabía que había dado al hijo todo lo que el dinero podía comprar, pero tal vez había olvidado dar lo que ningún tesoro paga: límites, disciplina, compasión. Ahora le correspondía reparar, aunque el dolor fuera devastador. Del otro lado de la ciudad, Bruno dormía tranquilamente, creyendo ser intocable. Su departamento de lujo aún brillaba con las luces automáticas. El closet, lleno de trajes importados, parecía sonreír con la soberbia acumulada en cada hilo de tela. Poco sabía él que al despertar nada de eso le pertenecería más. Sus sueños estaban llenos de fiestas, viajes y aplausos, mientras en el mundo real su destino estaba siendo rediseñado con tinta indeleble. El heredero, acostumbrado a pisar sin mirar a quien estaba abajo, estaba a punto de probar el sabor amargo de la caída, y esa caída no sería simbólica, sería brutal, pública e irreversible. Miguel finalmente se detuvo ante la mesa de caoba oscura, apoyó las manos firmes sobre la superficie y encaró los documentos preparados por el abogado. Cada firma era como un golpe de martillo, cerrando un ciclo y abriendo otro. «Esto es», dijo en voz baja, como quien decreta una sentencia final. Sabía que no se trataba solo de castigar al hijo, sino de ofrecer una oportunidad real de redención, aunque por las vías más dolorosas. Al entregar al hijo a la dureza de la vida, creía que tal vez Bruno encontraría dentro de sí la chispa de humanidad que parecía muerta. Mientras firmaba, recuerdos de la infancia de Bruno invadieron su mente. La primera bicicleta, el cumpleaños con amigos de la escuela, la mirada inocente pidiendo brazos. El contraste con el joven arrogante de esa noche hería como cuchilla. «Mi hijo se perdió, pero no voy a permitir que continúe así», susurró, sosteniendo el peso de la pluma como si fuera el peso del mundo. Las lágrimas surgieron discretas, pero no debilitaron su decisión. Por el contrario, reforzaron la certeza de que solo el shock de la pérdida absoluta podría quebrar el orgullo que sofocaba el alma del heredero. Del lado de afuera,
La ciudad seguía viva. Fábricas, luces de neón y el ruido distante de fiestas mostraban que el mundo no se detenía por el dolor de un padre. Pero dentro de ese escritorio, el tiempo parecía suspendido. Miguel revisaba cada cláusula del documento con atención minuciosa. No era un hombre de decisiones irreflexivas y cada línea redactada era fruto de una convicción. No había retorno. Al amanecer, Bruno ya no sería heredero, ya no sería el príncipe del lujo. Sería apenas un hombre común, arrojado a un mundo donde el apellido no garantiza respeto, donde cada peso se conquista con sudor. Con el último documento firmado, Miguel se recostó en la poltrona de cuero y cerró los ojos. El silencio del ambiente contrastaba con la tempestad que rugía en su mente. Sabía que, al revelar la verdad, la relación con el hijo podría ser destruida para siempre. Pero también sabía que continuar fingiendo sería condenarlo a una vida vacía y cruel. Es mejor que me odie ahora y se salve después que me ame y se pierda para siempre, murmuró. Era la decisión más dura que había tomado, pero también la más necesaria. El reloj marcaba las 3 de la mañana, cuando Miguel se levantó, guardó los documentos en una carpeta de cuero y miró por última vez hacia la ciudad iluminada. Mi hijo va a aprender, aunque sea por el dolor, va a aprender. Esas palabras resonaron por el escritorio vacío como un juramento, y en ese instante el destino de Bruno ya estaba sellado. La caída del heredero comenzaría con el nacer del sol. El sol de la mañana entró por las cortinas pesadas del departamento penthouse, iluminando el cuarto de Bruno Herrera con una claridad implacable. El heredero abrió los ojos perezosamente, creyendo que tendría otro día de privilegios, regado de lujo y adulación. Pero al levantarse, percibió una carpeta de cuero sobre la mesa de caoba al lado de la cama. Se extrañó. No recordaba haber dejado nada ahí la noche anterior. Se acercó aún somnoliento y al abrir la carpeta encontró documentos oficiales, firmados y sellados. Sus ojos recorrieron las líneas y de repente la sangre se heló. Ahí estaba escrito: destitución de herencia y cargos. El corazón se aceleró. Era como si el mundo hubiera colapsado bajo sus pies. «Papá, esto es broma, ¿no?», gritó Bruno, la voz resonando por el departamento vacío. Tomó el teléfono y marcó inmediatamente a Miguel. Pero del otro lado, la voz firme no dejó margen para dudas. «No, hijo, perdiste herencia, cargos, auto, penthouse. A partir de hoy vas a vivir como cualquier hombre común». El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. Bruno sintió el suelo desaparecer. La arrogancia que hasta ayer desbordaba en cada gesto ahora daba lugar al pánico. ¿Pero por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Miguel respiró profundo y respondió: «Anoche humillaste a un anciano». Ese anciano era yo. Las palabras del padre golpearon a Bruno como un puñetazo en el estómago. Dejó el teléfono resbalar de las manos. El aparato cayó en la alfombra, pero el impacto fue como un trueno dentro de él. La memoria de la escena en el club volvió en flashes. Las risas, los empujones, las monedas arrojadas al suelo. Lo que había hecho no era solo una afrenta a un desconocido. Era la destrucción de su propia dignidad ante el hombre que le dio la vida. El arrepentimiento vino como una ola violenta, pero ya era tarde. El trono en que vivía, sostenido por el apellido, no era más que vidrio a punto de hacerse pedazos. Miguel apareció personalmente en el departamento algunas horas después. Entró con pasos firmes, vistiendo el mismo traje impecable de la noche anterior. La mirada no era de rabia, sino de decepción. Bruno trató de explicarse, pero las palabras salían desordenadas. «Papá, yo no sabía, yo estaba jugando». Miguel alzó la mano cortando su habla. «¿Jugando? Trataste a un anciano como basura. Si no hubiera sido yo, habría sido alguien que no tenía nada.
El respeto no es moneda de cambio, Bruno, es carácter, y tú mostraste no tener ninguno. Esas palabras cayeron como martillazos en un corazón que hasta entonces nunca había sentido peso. Bruno se sentó en el sofá de cuero blanco, sin fuerzas. El departamento que antes parecía un palacio, ahora le parecía una prisión de lujo. Miró alrededor, los cuadros importados, los muebles caros, los candelabros centelleantes. Todo aquello había perdido valor ante la sentencia recibida. Era como si cada objeto a su alrededor fuera hecho de vidrio, hermoso por fuera, pero frágil, a punto de romperse al menor toque. Por primera vez percibió que toda su vida había sido construida sobre apariencias, sobre privilegios que no tenían raíz en la realidad. Mientras tanto, Miguel caminaba por el departamento como un juez inspeccionando la escena del crimen. Tocaba los muebles, observaba los detalles, pero cada mirada era de desaprobación. Tú siempre creíste que estas paredes te protegían, Bruno, pero ahora vas a descubrir que nada de esto importa. La vida real está allá afuera y es en ella que vas a aprender lo que significa sobrevivir. El tono no era de odio, sino de justicia. Miguel no quería solo castigar al hijo. Quería arrancarle la máscara y mostrar que riqueza sin propósito es apenas un trono de vidrio listo para derrumbarse. Bruno trató de levantarse, pero sus piernas temblaban. Papá, no puedo vivir sin esto. No sé ser como ellos allá afuera. No nací para la vida dura. Miguel se acercó y respondió calmadamente. Tampoco naciste para ser arrogante, pero elegiste serlo. Ahora vas a aprender que carácter no viene de cuna, viene de lucha. Esas palabras penetraron profundo, como si fueran la sentencia final de un tribunal. Bruno lloraba por primera vez en años, lágrimas que no eran de dolor físico, sino de desesperación ante la realidad que ya no podía controlar. La noticia se extendió rápidamente entre los amigos de Bruno. Gustavo y Ricardo, que siempre estuvieron a su lado en las fiestas, rieron de la desgracia por las espaldas. Cayó del trono. Se burlaron en mensajes privados, borrando cualquier vestigio de amistad. Sofía, su novia, no atendió las llamadas durante todo el día. El aislamiento comenzó a rodearlo como una sombra. El príncipe del lujo, que hasta ayer era exaltado en círculos sociales, ahora era apenas motivo de burla. Era el inicio del exilio emocional que vendría acompañado del exilio material. Esa noche, el departamento parecía más vacío que nunca. Bruno caminaba por los corredores como un fantasma, sintiendo el peso de la pérdida en cada rincón. El ruido de la ciudad allá afuera parecía burlarse de su situación. Lo que antes era certeza, el futuro garantizado por la herencia, ahora era duda. ¿Cómo vivir sin la base que siempre lo había sostenido? Miró por la ventana y vio la ciudad pulsando, indiferente a su dolor. Entendió que el mundo no se detenía por su caída. Por primera vez, Bruno se sintió pequeño, invisible, vulnerable. Miguel dejó el departamento sin mirar atrás. Al salir, apenas dijo, «La vida te va a enseñar lo que yo no pude», y cerró la puerta. El sonido del pestillo resonó como una sentencia final. Bruno se desplomó en el suelo, abrazado a su propio orgullo quebrado. El trono de vidrio en que siempre creyó ahora estaba en pedazos a su alrededor. El heredero había caído y no había forma de volver. El reinado de la arrogancia había llegado a su fin. El cambio sucedió en cuestión de horas. Del departamento de lujo, donde el piso de mármol reflejaba la luz de los candelabros, Bruno fue desalojado hacia un cubículo olvidado en la periferia de Naucalpan. El contraste era aplastante. El nuevo hogar era un cuarto apretado, con paredes descascaradas por el moho y un colchón tirado directamente en el piso de cemento frío.
El refrigerador viejo y ruidoso guardaba apenas un paquete de bolillos endurecidos y una botella de agua casi vacía. El heredero que hasta ayer dormía en sábanas importadas de algodón egipcio, ahora encaraba un techo manchado de filtración. La realidad lo devoró de forma brutal, sin aviso, sin compasión. Desde las primeras horas percibió el peso de la soledad. El teléfono, antes repleto de mensajes, ahora estaba mudo. Trató de llamar a Sofía, su novia, pero el celular de ella sonaba y caía en el buzón de voz. Mandó mensajes a Gustavo y Ricardo pidiendo ayuda, tratando de aferrarse a las amistades que juzgaba verdaderas. Ninguna respuesta. Cuando finalmente consiguió contacto, la reacción fue helada. No podemos involucrarnos, Bruno. Ya no tienes nada que ofrecernos. Esas palabras fueron más dolorosas que cualquier pérdida material. Era el abandono completo, la prueba de que el dinero había sido el único vínculo que lo unía a las personas que decían estar a su lado. En el primer amanecer en el nuevo departamento, Bruno despertó con el ruido de los autobuses pasando por la calle estrecha y llena de baches. El sonido era diferente del ronroneo suave de los motores importados que solía escuchar en el garage del penthouse. Ahora era la vida real, tocando a la puerta con claxons, voces de trabajadores y niños corriendo descalzos. Miró por la ventana pequeña y vio vecinos sencillos saludándose con sonrisas, a pesar de las dificultades visibles. Esa escena le pareció extraña. ¿Cómo podían sonreír teniendo tan poco cuando él, rodeado de lujo, nunca había encontrado paz? Era el primer shock de un aprendizaje que vendría por el dolor. El almuerzo de ese día fue bolillo seco con agua. Sentado en el suelo, comiendo solo, Bruno sintió la ausencia de la mesa abundante que siempre lo esperaba en el restaurante más caro de la ciudad. Con cada mordida recordaba el champán, las carnes importadas, los vinos exclusivos. Ahora, todo aquello parecía un sueño distante. ¿Cómo fui capaz de tratar a mi propio padre así?, murmuraba en voz baja, con lágrimas corriendo por el rostro. El arrepentimiento se instalaba como una sombra, pero aún mezclado con incredulidad. No aceptaba totalmente su nueva realidad, pero ya no tenía fuerzas para negar lo obvio. Su reinado había terminado. En el segundo día, Sofía finalmente apareció, no para apoyarlo, sino para anunciar el fin. «Bruno, no puedo continuar contigo. Tengo una vida que mantener y tú ya no formas parte de ella». La frialdad en su voz lo cortó más que cualquier ofensa. Trató de sostenerla de la mano, suplicando, pero ella se soltó con firmeza. «Tú no entiendes. Yo no te amo. Amaba lo que tenías». Las palabras quedaron resonando en el cuarto pequeño mientras la puerta se cerraba con estruendo. Bruno cayó de rodillas, entendiendo que el amor que creía tener no era más que interés disfrazado. Las horas siguientes fueron de silencio absoluto. Trató de encender la televisión antigua del cuarto, pero la antena rota solo mostraba chirridos e imágenes distorsionadas. Miró alrededor, paredes desnudas, muebles improvisados y un olor de humedad que impregnaba el aire. El vacío era tan grande que parecía sofocarlo. Por primera vez en su vida, Bruno no tenía a nadie para servirle, nadie para darle órdenes listas, nadie para ofrecerle un camino. Estaba solo con sus errores, encarando la crudeza de la vida sin máscaras. El exilio no era solo físico, sino emocional y espiritual. El vecindario comenzó a percibir su presencia. Algunas miradas desconfiadas surgían cuando salía a comprar bolillos en la panadería de la esquina. «¿Quién es ese muchacho nuevo? Parece perdido», comentaban. Las ropas caras que aún usaba desentonaban con la simplicidad del barrio. Poco a poco, Bruno comenzó a sentir la incomodidad de no pertenecer a ese lugar.
Era un extraño en tierra desconocida, forzado a aprender lo que nunca quiso, sobrevivir sin títulos, sin privilegios, sin protección. Cada paso en la banqueta agrietada era un recordatorio doloroso de que su mundo anterior había desaparecido. En una noche fría, acostado en el colchón delgado, Bruno no pudo dormir. Los recuerdos de la fiesta en el Club Palacio Real venían en ondas, torturándolo. Recordaba la mirada del padre, la humillación pública, las monedas cayendo al suelo. Las imágenes se repetían como una pesadilla sin fin. Se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Si tan solo hubiera dado cuenta antes, si hubiera tratado a las personas con respeto, pero el tiempo no regresaba. El peso de las decisiones era ahora su prisión. El exilio no era solo un castigo del padre, sino una condenación autoimpuesta por el orgullo y la ceguera. Al tercer día, la realidad se volvía cada vez más clara. La comida se acababa rápido. El dinero que poseía era casi nada. Bruno comenzó a entender que no podría sobrevivir solo de recuerdos del pasado. Necesitaría enfrentar la vida como cualquier trabajador, despertando temprano, buscando sustento, sintiendo en carne propia la dureza que siempre ignoró. Esa percepción lo asustaba, pero también lo despertaba. Era como si las paredes mohosas le dijeran: aquí no hay tronos de vidrio, solo sudor y lucha. Por primera vez comenzó a ver la vida como realmente era. Ese mismo día, sentado en el borde de la cama, Bruno miró fijamente la carpeta donde guardaba los documentos que lo destituían de todo. Esa papelería era ahora su nueva acta de nacimiento, un hito que separaba el pasado del futuro. Con los ojos rojos de tanto llorar, murmuró para sí mismo: tal vez este sea el precio de la transformación. Tal vez sea aquí, en el fondo del pozo, que descubra quién realmente soy. Era apenas el inicio de un viaje que pondría a prueba cada fibra de su alma. El despertador sonó a las 6 de la mañana, un sonido estridente que resonaba en el cuarto pequeño como un llamado de guerra. Bruno despertó aturdido, el cuerpo cansado del colchón incómodo, los ojos hinchados de una noche mal dormida. En el sobre dejado por el abogado del padre había una carta. Su plaza ya estaba garantizada como repartidor en la empresa Herrera Express. La ironía cortaba como cuchillo. De heredero de la compañía, ahora sería apenas un empleado más de uniforme gastado. Pedaleando por las calles en busca de sustento, se vistió con el pantalón holgado y la playera sencilla que le fueron entregados. Ropas sin glamour, sin marca. El reflejo en el espejo mostraba a un hombre que no reconocía. Al llegar al depósito, el shock fue inmediato. El ambiente era ruidoso, oliendo a grasa de bicicletas mal cuidadas y al sudor de los trabajadores que ya estaban ahí mucho antes que él. Todos miraban con curiosidad. Algunos sabían quién era, otros solo veían a un novato más perdido. Valdir Ramos, el supervisor, se acercó con una sonrisa sarcástica. «Bienvenido, niño rico. Aquí no eres dueño de nada. Aquí vas a sudar como cualquiera». Enseguida le entregó la peor bicicleta del patio. Cadena oxidada, llantas desinfladas y frenos casi sueltos. «Buena suerte, la vas a necesitar». Bruno trató de protestar, pero pronto fue acallado por las risas de los compañeros. «Mira nada más, el príncipe se volvió peón», se burló uno de los repartidores mientras el otro agregaba: «¿Será que sabe al menos andar en bicicleta sin el chofer para empujar?». El corazón de Bruno latía fuerte, no de esfuerzo físico, sino de vergüenza. El uniforme sucio parecía pesar toneladas sobre sus hombros. El que hasta ayer firmaba contratos millonarios, ahora cargaba una mochila de entregas con cajas de comidas preparadas que emanaban olor fuerte y le daban náusea. La primera prueba sería simple: entregar una comida en menos de 30 minutos.
La bicicleta apenas funcionaba. Cada pedalada exigía un esfuerzo descomunal y el sudor ya corría por la frente en pocos minutos. Las calles llenas de baches de Naucalpan parecían burlarse de él. Hoyos, cuestas empinadas, autos que pasaban tocando el claxon y gritando insultos. «¡Quítate del camino, repartidor de quinta!», gritó un conductor apresurado, casi derribándolo. El contraste con la vida que llevaba era brutal. Con cada esquina recordaba los días en que andaba en autos de lujo blindados con choferes particulares. Ahora, lo único blindado era la indiferencia de la ciudad ante su caída. Llegando a la dirección, ya retrasado, Bruno tocó la puerta con las manos temblorosas. Una señora anciana abrió, miró la comida y frunció el ceño. «Esto está frío. ¿Es entrega o payasada?». Sin esperar respuesta, le cerró la puerta en la cara, dejándolo con la sensación de fracaso. El peso del rechazo fue insoportable. No había público para aplaudirlo, ni amigos para reír. Era solo él, cargando el peso de su propia arrogancia transformada en vergüenza. Lo que parecía un trabajo simple se volvía una tortura psicológica. Al volver al depósito, recibió solo miradas de desdén. Baldir cruzó los brazos y dijo en voz alta para que todos oyeran: «Primera entrega y ya falló. Aquí nadie tiene apellido para salvar. ¿Quieres quedarte? Vas a aprender». Las carcajadas resonaron por el galpón, pero Bruno permaneció callado, sintiendo la vergüenza escurrir como sudor. Dentro de sí, comenzaba a entender lo que significaba ser tratado como menos, lo que significaba no tener voz ni valor a los ojos de otros. Ese día estaba apenas comenzando, pero ya parecía interminable. El almuerzo en el refectorio fue otro shock. Una bandeja de arroz, frijoles aguados y un pedazo pequeño de pollo. Bruno se sentó solo mientras los otros reían en grupo. Tomó el tenedor y comenzó a comer, pero el sabor no importaba. Lo que pesaba era la soledad. Miraba a los compañeros, hombres y mujeres con rostros cansados, pero que aún conseguían reír juntos. Y él, que siempre tuvo de sobra, no tenía a nadie a su lado. «Tal vez el problema siempre haya sido yo», murmuró, tragando la comida casi sin masticar. Por la tarde, más entregas se acumularon. El sol quemaba el asfalto y el calor transformaba cada pedalada en martirio. La espalda dolía, las piernas ardían y la boca seca pedía agua. Con cada esquina parecía cargar no solo la mochila, sino el peso de todos los errores cometidos. Cuando finalmente terminó la última entrega, el reloj marcaba casi las 9 de la noche. El cuerpo estaba destruido, la mente exhausta. Volvió al depósito y entregó la bicicleta con los brazos temblorosos. Nadie le dio felicitaciones, apenas un gesto frío. «Hasta mañana, si tienes valor de volver». En el camino de regreso al pequeño departamento, Bruno caminaba a pasos lentos, sintiendo la ciudad pulsar a su alrededor. Vendedores ambulantes gritaban ofertas, niños corrían por las banquetas, hombres volvían del trabajo con loncheras vacías en las manos. Por primera vez, se vio como parte de ese flujo, no por encima de él. Cada rostro que pasaba le mostraba una verdad que nunca quiso ver. La vida está hecha de esfuerzo, de sudor, de dignidad conquistada, no de apellido o fortuna. Llegando a casa, se desplomó sobre el colchón, aún sudado y con dolores por todo el cuerpo. Las lágrimas vinieron sin control, mezclándose con el cansancio. «Dios mío, ¿cómo llegué hasta aquí?». El cuarto pequeño guardaba solo el eco de su propia voz. El primer día de trabajo no había sido solo una experiencia difícil, sino un bautismo de fuego. Bruno ahora sabía que estaba ante un viaje que le arrancaría cada pedazo de orgullo. Y en el fondo de su alma, un presentimiento crecía. La esclavitud que sentía hoy podría ser la llave de su liberación mañana. El segundo día de trabajo comenzó bajo amenazas de lluvia.
Bruno salió de casa aún antes del amanecer, con los músculos doloridos y el corazón apretado. El aire frío de la mañana era un alivio momentáneo, pero al llegar al depósito fue recibido por una tormenta diferente, sarcasmo y miradas de desdén. Valdir, el supervisor, le entregó nuevamente la bicicleta en peores condiciones. «Anda, campeón, hoy hay cuesta para que sientas el sabor de ser gente». La frase vino acompañada de carcajadas de otros repartidores. Bruno apenas bajó la cabeza y aceptó. Ya no tenía el lujo de responder con arrogancia. Las primeras entregas transcurrieron con dificultad. El cielo se oscurecía rápidamente y el viento traía presagios de algo peor. Cuando Bruno pedaleaba por una avenida transitada, las primeras gotas comenzaron a caer. En minutos, la lluvia se transformó en un diluvio. El uniforme se empapó, los cabellos se pegaron al rostro y los ojos ardían con las gotas incesantes. Cada pedalada era un desafío. Las calles llenas de baches se transformaron en trampas. Charcos escondían hoyos, autos pasaban acelerando, arrojando agua sucia sobre él. Los claxons se multiplicaban. «Quítate del camino, repartidor de quinta», gritó un conductor riendo por la ventana. La tormenta no daba tregua. En una cuesta empinada, Bruno perdió el equilibrio. La rueda trasera se resbaló y cayó con fuerza en el asfalto mojado. La rodilla se desgarró, la sangre se mezcló con el agua de la lluvia y el dolor fue inmediato. Trató de levantarse, pero la bicicleta resbalaba pesada como nunca. En ese momento, un auto de lujo surgió bajando por la calle, un Porsche plateado brillando aún bajo la lluvia. El conductor, en vez de ayudar, aceleró y gritó por la ventana: «¡Quítate del camino, miserable! Ese lugar no es para ti». La risa resonó cruel, como el espejo del pasado que ahora lo aplastaba. Bruno se quedó inmóvil por algunos segundos, encarando el auto que desaparecía. El desprecio en la mirada del conductor era el mismo que él tantas veces había llevado cuando aún vivía como heredero. La ironía era dolorosa. Ahora sentía en carne propia la humillación que tantas veces distribuyó. Una revuelta mezclada con vergüenza subió a la garganta, pero no había fuerzas ni para gritar. Solo respiró profundo, limpió la sangre de la rodilla con la mano y empujó la bicicleta hasta alcanzar un punto de cobertura improvisada. El frío penetraba los huesos, pero más helado era el vacío en su conciencia. Mientras recuperaba el aliento, un repartidor pasó corriendo y apenas dijo: «Arréglaselas, niño rico, aquí nadie te va a tomar de la mano». Bruno percibió que ahí no había compasión gratuita. El respeto no se daba, se conquistaba con sudor, dolor y persistencia. Volvió a subir a la bicicleta, aún con la cadena fallando y la rodilla palpitando. Cada pedalada era un sacrificio, pero también una elección: desistir o continuar. Y por primera vez en su vida, eligió continuar no por orgullo, sino por necesidad. Era su batalla contra sí mismo. Las horas se arrastraron y la tormenta parecía interminable. Las ropas pesaban como plomo, los dedos de las manos estaban entumecidos y el hambre dolía como nunca. Aún así, Bruno siguió entregando paquetes que para los clientes eran solo objetos, pero para él eran su supervivencia. En cada puerta tocada recibía miradas de indiferencia, rezongos de atraso y raramente un gracias. Pero cada entrega concluida era como una cicatriz grabada en su alma, la prueba de que aún estaba de pie, aun cuando todo alrededor trataba de derribarlo. Al final de la tarde, exhausto y con el cuerpo empapado, Bruno se detuvo frente a una vitrina iluminada. Adentro, familias reían mientras cenaban en un restaurante acogedor. El olor de comida escapaba por las rendijas y la escena parecía inaccesible, como si fuera otro mundo. Se recostó en la bicicleta y sintió los ojos llorosos. «Ya estuve ahí adentro y ahora no tengo ni dónde sentarme.
Ese contraste abrió una herida aún mayor. El lujo que antes era natural, ahora parecía inalcanzable. Y la conciencia de que había perdido todo por culpa propia pesaba aún más. Al regresar al depósito, fue recibido con indiferencia. Valdir lanzó una mirada rápida a la rodilla ensangrentada y apenas dijo: «Mañana hay más. Si no aguantas, la puerta de salida está abierta». Bruno no respondió. Guardó la bicicleta, tomó su mochila y salió tambaleándose. Las calles aún estaban mojadas, y los reflejos de las luces de los postes lo acompañaban como fantasmas. Cada paso era un recordatorio doloroso de que estaba siendo forjado por el sufrimiento. Era un bautismo de fuego. El dolor era el martillo y la vergüenza era el yunque. De vuelta al departamento se tiró en el colchón húmedo. El cuerpo pedía descanso, pero la mente estaba en llamas. Recordó el Porsche que pasó riéndose y eso lo hizo temblar. Era yo. Yo era así y ahora soy lo que despreciaba. La frase resonó hasta transformarse en lágrimas silenciosas. Bruno entendió que la tormenta no había sido solo del lado de afuera. Dentro de él, una tormenta mucho mayor estaba sucediendo, la destrucción del viejo Bruno y el nacimiento de alguien que aún no sabía quién sería. El sueño vino tarde, pesado, mezclado con sueños turbulentos. En medio de la oscuridad, imágenes de la fiesta en el club, de la mirada decepcionada del padre y de la risa cruel del conductor del Porsche se entremezclaban. Era como si el universo entero gritara contra él, mostrando el reflejo de todo lo que había plantado. Y cuando finalmente se durmió, sabía que el día siguiente no sería más fácil. El bautismo de fuego estaba apenas comenzando y la vida aún tenía mucho que enseñar. La noche caía pesada sobre el barrio sencillo y Bruno volvía a casa con el cuerpo quebrado. La bicicleta vieja crujía como si se quejara del esfuerzo y cada músculo gritaba de dolor. Al bajar por la calle estrecha donde vivía, oyó sollozos viniendo de una ventana abierta. Curioso, se detuvo y observó discretamente. Era doña Esperanza, una señora de cabellos blancos y mirada cansada que lloraba abrazada a una receta médica. El papel arrugado temblaba en sus manos y a su lado un niño flaquito tosía sin parar. Bruno sintió un apretón en el pecho. Ese dolor no era solo de ella, era un retrato vivo de aquello que él nunca había visto, la lucha silenciosa de los olvidados. Sin pensar mucho, se acercó y tocó suavemente a la puerta. Doña Esperanza miró sorprendida, secándose las lágrimas rápidamente, tratando de disimular. «Buenas noches, hijo. ¿Qué desea?» Bruno respiró profundo y por primera vez su voz salió suave, sin arrogancia. «Oí el llanto. ¿Está pasando algo?» Ella vaciló, pero luego se desplomó. «Mi nieto está enfermo. Necesita una medicina cara y yo solo tengo la mitad del dinero. Ya no sé qué hacer». Las palabras atravesaron a Bruno como un puñal. Sabía que tampoco tenía casi nada, pero dentro del bolsillo aún restaban 500 pesos. Sin vacilar, sacó los billetes arrugados del bolsillo y se los extendió. «Tome, compre la medicina. Él la necesita más que yo». Doña Esperanza abrió los ojos incrédula. «Pero usted también necesita, muchacho. No puedo aceptar». Bruno insistió sosteniendo las manos de ella. «Ya tuve todo y lo perdí, pero hoy entiendo que ayudar vale más que guardar. Por favor, acéptelo». Las lágrimas que antes eran de dolor, ahora se volvieron de gratitud. El niño tosió nuevamente, y en ese instante Bruno sintió una llama diferente encenderse en su pecho. No era orgullo, no era vanidad, era empatía. Esa noche, Bruno volvió al cuarto con el estómago vacío. El bolillo seco que aún quedaba se quedó en la mesa. Prefirió acostarse sin cenar, pero por primera vez en mucho tiempo sintió orgullo de sí mismo. El colchón duro no molestaba tanto. La pared mohosa parecía menos hostil.
La sensación de haber hecho algo correcto lo calentaba más que cualquier cobertor. Tal vez sea esto. Tal vez lo que siempre me faltó no fue dinero sino corazón, murmuró antes de dormirse. Fue el primer sueño tranquilo desde su caída. Al día siguiente, al llegar al depósito, los compañeros repartidores notaron algo diferente. Bruno estaba cansado, pero había un brillo discreto en sus ojos. Saludó a todos sin esperar respuesta y comenzó su trabajo sin quejarse de la bicicleta mala. Baldir, el supervisor, observaba desde lejos, extrañándose del cambio. ¿Será que el niño rico está comenzando a entender? Rezongó, pero no interfirió. Poco a poco, pequeños gestos llamaban la atención. Bruno ayudaba a un compañero a ajustar la cadena, compartía su botella de agua y no le importaba tomar las entregas más difíciles. Era como si un nuevo hombre estuviera naciendo. El respeto que antes era burla comenzó a surgir poco a poco. Uno de los repartidores, Juan, se acercó y dijo: «Gracias por ayer, hermano. Vi que ayudaste a Doña Esperanza. Pocos harían lo que hiciste». Bruno solo sonrió avergonzado. No buscaba aplausos, solo quería sentir que estaba en el camino correcto. La llama de la empatía crecía dentro de él, iluminando una parte de su alma que siempre había estado apagada. Por primera vez no se veía como príncipe o mendigo, sino como humano, y eso lo cambiaba todo. Por la tarde, durante una pausa, Bruno se encontró reflexionando. Siempre pensé que felicidad era copa de champán, viaje caro, fiestas, pero tal vez sea solo esto, saber que alguien va a dormir mejor porque hiciste tu parte. Esas palabras quedaron resonando en su mente mientras retomaba las entregas. Cada pedalada parecía menos pesada. Cada gota de sudor tenía más sentido. Era como si el cuerpo aún estuviera sufriendo, pero el alma estuviera siendo curada. El vacío que sentía días atrás comenzaba a ser llenado por algo que no podía ser comprado. Los días siguientes confirmaron esa transformación. Bruno continuaba enfrentando humillaciones, clientes groseros y condiciones precarias. Pero ahora, en vez de reaccionar con rabia, respondía con paciencia. Percibía que cada persona cargaba sus propios dolores y que un gesto simple podía hacer la diferencia. Esa percepción lo fortalecía. Los compañeros, antes crueles, ahora le daban palmaditas en la espalda, reconociendo el esfuerzo. Hasta Baldir, aunque callado, observaba con menos desprecio. La llama de la empatía estaba no solo cambiando a Bruno, sino influyendo en el ambiente alrededor. En una noche de viernes, al volver a casa, encontró a Doña Esperanza sonriendo en la ventana. «Dios lo bendiga, hijo. La medicina hizo efecto. Mi nieto ya está mejor». El corazón de Bruno se calentó de forma indescriptible. Saludó con humildad y subió las escaleras del edificio sencillo. Al cerrar la puerta detrás de sí, cayó de rodillas y lloró, pero no de arrepentimiento. Lloró de alivio, de alegría, de algo que finalmente tenía sentido. El exilio ya no parecía solo castigo, sino una oportunidad de recomenzar. Acostado en el colchón gastado, Bruno miró hacia el techo manchado y sonrió. No había lujo, no había riqueza, pero había paz. Mi papá no imaginaba, pero aquí estoy encontrando algo que él nunca pudo darme con dinero: dignidad. El sueño vino rápido, arrullado por la sensación de que un nuevo camino estaba siendo recorrido. Y poco sabía él que esa llama de empatía sería el puente para el reencuentro más importante de su vida. Las semanas se arrastraron entre sudor, caídas y pequeñas conquistas. Bruno ya no era el mismo hombre que había entrado al depósito como un príncipe desheredado. Las manos callosas, el cuerpo más delgado y los ojos cansados delataban el cambio. Pero fue una noticia inesperada que trajo a la superficie el mayor de los dolores.
La empresa Herrera Express anunciaba despidos masivos. Hombres y mujeres que él conocía, que habían compartido el pan con él, serían descartados como números en una hoja de cálculo. Indignado, Bruno no se contuvo. Tomó el celular y marcó el número del padre. «Papá, estos no son números, son vidas. Necesitas venir a ver con tus propios ojos». Miguel, intrigado con el tono firme del hijo, aceptó la invitación y fue hasta el barrio sencillo. Al entrar en el departamento de Bruno, encontró un cuarto mohoso con paredes manchadas, colchón delgado en el suelo y olor de humedad en el aire. Sintió un golpe en el pecho al ver al heredero transformado. El hijo, antes vanidoso y arrogante, ahora estaba encorvado, pero no por el orgullo, por el peso del trabajo duro. Las manos callosas y los ojos rojos mostraban más de lo que las palabras podrían describir. Bruno lo recibió sin formalidad, apenas con una mirada cargada de dolor y esperanza. «Papá, necesitas oír lo que tengo que decir», comenzó Bruno, la voz temblorosa pero firme. Se sentaron lado a lado, en silencio por algunos segundos. Entonces, Bruno comenzó a contar historias. Habló de Juan, el compañero que sostenía a 3 hijos con entregas mal pagadas. Habló de María, la mujer que pedaleaba kilómetros por día para sostener a la madre enferma. Habló de doña Esperanza, que lloraba por el nieto enfermo, hasta que él mismo renunció a los últimos 500 pesos para ayudarla. Cada historia era un cuchillo clavado en el corazón de Miguel, que escuchaba con lágrimas contenidas. El billonario, acostumbrado a oír reportes fríos en salas de reunión, ahora escuchaba relatos reales, vivos, llenos de sangre y sudor. «Ellos no son solo empleados, papá, son personas, y cada decisión tuya allá arriba derriba vidas enteras aquí abajo», dijo Bruno con los ojos fijos en los de él. Miguel bajó la cabeza como si la vergüenza finalmente hubiera atravesado su armadura de poder. El silencio pesado en el cuarto era roto apenas por el sonido de la respiración temblorosa de ambos. De repente, las lágrimas de Miguel comenzaron a caer. Por primera vez en décadas, lloraba no por pérdidas financieras, sino por percibir la distancia abismal que había creado entre su fortuna y la realidad. «No sabía, no tenía idea de cuánto estaba ciego», murmuró, pasándose las manos por el rostro. Bruno, emocionado, se acercó y puso la mano en el hombro del padre. «Ahora sabes. Y ahora podemos cambiar, pero no se puede continuar tratando a las personas como si fueran desechables». Miguel levantó los ojos y encaró al hijo. Lo que vio no fue más al joven arrogante que lo había humillado, sino a un hombre transformado por el fuego del dolor y la empatía. «Ya no eres el monstruo de esa noche, Bruno. Te convertiste en un hombre», dijo con la voz embargada. Esas palabras rompieron el último pedazo de orgullo que quedaba en Bruno. Las lágrimas bajaron libres, ya no de desesperación, sino de alivio. Finalmente había reconquistado el respeto del padre, no por el apellido, sino por el carácter. El abrazo vino enseguida, fuerte, apretado, como si trataran de coser los pedazos desgarrados de la relación. El cuarto pequeño parecía expandirse, albergando una reconciliación que muchos juzgarían imposible. La periferia, que antes era escenario de exilio, ahora se convertía en altar de reconciliación. Miguel apretó aún más al hijo y susurró: «Perdóname, hijo. Fallé como padre». Bruno respondió entre sollozos: «Y yo fallé como hijo, pero tal vez necesitábamos caer tan profundo para entender lo que realmente importa». Las horas siguientes fueron de conversación intensa. Miguel quiso oír todo: las humillaciones, las caídas, el Porsche que pasó riéndose, las noches sin comida, el bolillo seco compartido con el propio dolor. Cada relato era un ladrillo en la reconstrucción de algo mayor. Miguel prometió que haría cambios radicales en la empresa, pero también en su propia vida.
No quiero que mi legado sea solo riqueza. Quiero que sea justicia, dignidad, transformación. Las palabras no eran promesa vacía, eran el inicio de un compromiso real. Al salir del departamento, Miguel miró una vez más al hijo. El billonario que entró por esa puerta ya no era el mismo hombre. Salió de ahí no solo como padre, sino como discípulo de las lecciones que el dolor había enseñado a Bruno. Y el hijo, que tanto cayó, ahora se erguía como ejemplo vivo de que la verdadera grandeza nace de la humildad. El enfrentamiento no había terminado en pelea, sino en reconciliación. Era la vuelta más improbable, pero también la más poderosa. Y esa noche, cuando las luces de la ciudad se apagaban lentamente, padre e hijo caminaban juntos, lado a lado, rumbo a un futuro que aún sería escrito. Ya no había máscaras, ya no había tronos de vidrio, apenas dos vidas que se reencontraban en el fuego de la verdad. El enfrentamiento se había transformado en alianza. Los días siguientes al reencuentro entre padre e hijo fueron marcados por una revolución silenciosa. Miguel, ahora consciente de las fallas de su gestión y de su paternidad, decidió actuar. Canceló los despidos anunciados y reintegró a los empleados, haciendo cuestión de visitar personalmente cada sector de la empresa. Pero el cambio no se detuvo ahí. Anunció la creación de la Comunidad Nueva Aurora, un proyecto social volcado hacia trabajadores olvidados, aquellos que sostenían la ciudad sin nunca recibir reconocimiento. Bruno, al lado del padre, ya no era el heredero arrogante. Ahora era un líder humilde, dispuesto a usar su dolor como combustible para la transformación. La noticia se extendió rápidamente. Periódicos, revistas y canales de televisión noticiaban: billonario transforma fortuna en proyecto social inédito. Pero lo que más llamaba la atención era la presencia constante de Bruno al lado de los trabajadores. No solo discurseaba en tarimas, cargaba cajas, limpiaba terrenos, escuchaba historias. Los hombres y mujeres que antes reían de su caída, ahora lo veían con respeto genuino. Era como si la llama de la empatía se hubiera transformado en faro. Él sabe lo que es sufrir, decían. Esa credibilidad no se compra, se conquista en carne propia. Durante la inauguración oficial de la comunidad, cientos de familias se reunieron en un espacio amplio, donde antes había solo abandono. Chozas dieron lugar a casas sencillas, pero dignas. Niños corrían sonriendo y madres cargaban en la mirada un brillo de esperanza. Miguel subió al escenario improvisado, pero no quiso ser el protagonista. Tomó el micrófono y dijo: «Hoy quien debe hablar no soy yo, sino mi hijo». El público aplaudió de pie. Bruno, emocionado, subió lentamente, los ojos llorosos, ante la escena que jamás había imaginado presenciar. Respiró profundo y comenzó: «Durante mucho tiempo pensé que riqueza era lo que se guarda, pero hoy aprendí que la verdadera riqueza es lo que se reparte». La frase fue recibida con aplausos calurosos, pero él no se detuvo. Contó su trayectoria de arrogancia, caída, dolor y transformación. No ahorró detalles. Habló de las noches de hambre, de las lágrimas en el colchón duro, del Porsche que lo humilló, de la vecina que le enseñó compasión. Cada palabra era un golpe y un abrazo al mismo tiempo. El público lloraba, no por la tragedia, sino por la esperanza renacida en cada frase. Miguel, observando desde lejos, dejó escapar lágrimas discretas. Ver al hijo transformado en líder no era solo orgullo paterno, era la prueba viva de que el sufrimiento, cuando se acepta, puede forjar carácter. Al final del discurso, Bruno abrió los brazos y dijo: «Ya no soy el heredero de un imperio,
Soy apenas un hombre que se equivocó, cayó y se levantó, y es de la mano con ustedes que quiero caminar de aquí en adelante. La multitud explotó en aplausos, y en ese instante el pasado parecía disolverse ante un futuro colectivo. En los meses siguientes, la comunidad Nueva Aurora floreció. Cursos de capacitación fueron creados, familias recibieron apoyo, jóvenes encontraron oportunidades para estudiar. Bruno hacía cuestión de estar presente en cada paso. Era visto en las madrugadas, conversando con trabajadores, ayudando a cargar sacos de cemento, distribuyendo alimentos. Su nombre ya no era sinónimo de arrogancia, sino de inspiración. Y cada sonrisa recibida era más valiosa que cualquier champán caro o auto importado que hubiera poseído en el pasado. La transformación no pasó desapercibida entre antiguos conocidos. Sofía, su exnovia, apareció en uno de los eventos tratando de reacercarse, pero Bruno apenas sonrió sin rencor y dijo: «Hoy ya no vivo de apariencias, vivo de propósito». Gustavo y Ricardo, otrora cómplices en su arrogancia, asistían desde lejos, avergonzados. La lección estaba dada. No había espacio para la falsedad donde la vida real se hacía presente. El tiempo mostraba que la verdadera victoria no era humillar, sino levantar a quien cayó. El legado comenzaba a solidificarse. Miguel y Bruno, ahora unidos, se convirtieron en símbolos de transformación y reconciliación. Padre e hijo, antes separados por la arrogancia y el orgullo, ahora caminaban lado a lado, con la certeza de que sus dolores no fueron en vano. En entrevistas, Bruno siempre repetía: «El mayor patrimonio que alguien puede tener no es dinero, sino carácter. Y carácter solo se prueba en la dificultad». Esa frase se convirtió en lema estampado en las paredes de la comunidad Nueva Aurora. Años después, Bruno ya no vivía en mansiones o viajaba en jets particulares. Vivía en una casa sencilla, con muebles modestos, pero rodeado por gente que él mismo había ayudado a levantar. En el patio, niños jugaban, familias confraternizaban y el sonido de la vida real llenaba el espacio. Ya no necesitaba lujo para sentirse rico. La verdadera prosperidad estaba ante él, multiplicada en cada mirada de gratitud, en cada historia de superación. En la inauguración de un nuevo centro cultural de la comunidad, Bruno cerró su discurso diciendo: «Si existe una lección que aprendí, es que la caída puede ser el inicio de la mayor ascensión. Perdí todo lo que era pasajero para ganar lo que es eterno, el respeto, el amor y la fe. Que nuestra vida sea ejemplo de que siempre es posible recomenzar». El público aplaudió de pie y Miguel, emocionado, susurró: «Ahora sí, eres el hombre que siempre soñé que fueras». El legado estaba sellado, no con oro, sino con esperanza. La historia de Bruno y Miguel nos hace mirar hacia dentro de nosotros mismos. ¿Cuántas veces confundimos valor con dinero, poder con arrogancia, éxito con apariencia? La caída del heredero mostró que el lujo no es blindaje contra el dolor y que la verdadera transformación nace cuando el orgullo es aplastado. Cada lágrima, cada noche de hambre, cada humillación vivida abrió espacio para algo mayor. El despertar de un hombre que finalmente entendió que carácter no se compra, se conquista. Y esa lección no es solo de ellos, es también nuestra, porque todos nosotros enfrentamos decisiones que revelan quiénes realmente somos. Al ver el reencuentro entre padre e hijo, no presenciamos solo una reconciliación familiar, presenciamos el milagro del cambio, el poder de la humildad y la llama de la empatía, que puede encender aún en los corazones más endurecidos. Tal vez tú también ya te hayas sentido perdido, sin suelo, creyendo que tu caída era el final. Pero recuerda, las caídas pueden ser el puente para la mayor de las ascensiones.
Así como Bruno, tú también puedes descubrir que la vida vale más cuando se reparte, cuando no vivimos solo para nosotros mismos, sino para tocar la vida de otros. Y ahora te pregunto, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Estás viviendo para acumular o para transformar? Piensa en eso. Y si esta historia te hizo reflexionar, ya suscríbete al canal Historias de Redención, activa la campanita, deja tu like y comparte con alguien que necesita escuchar este mensaje, porque aún tenemos muchas historias poderosas que contar, y la próxima ya te está esperando aquí en la pantalla. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y hasta el próximo video.